Dios te bendiga. Hoy estaremos leyendo en el libro de Proverbios, capítulo 2. Estaremos considerando los versículos del 1 al 7. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diereis tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, mientras predicamos, mientras hablamos tu palabra, libertando, Señor, sanando, restaurando y ante todo salvando a todo aquel que vaya a escucharla, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te rogamos, Dios amado, que tú cumplas el propósito por el cual tú le envías, que tú abras camino donde no hay, Señor, que tú abras nuestros corazones, nuestra mente, nuestros oídos para escuchar tu palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Entonces, basada en estos versículos que acabamos de leer en el libro de Proverbios, capítulo 2, vamos a estar compartiendo, digamos, una receta. ¿Una receta para qué, Estefanía? Una receta para la sabiduría de Dios. Una receta que si incluimos, mezclamos todos estos ingredientes que acabamos de leer, lo cual vamos a ir detallando poco a poco, nos ayudará a obtener ese producto de la sabiduría de Dios. Nos llevará al principio de esa, digamos, de esa bebida que es la sabiduría para nosotros, la cual hemos compartido anteriormente, los beneficios de aplicar precisamente la palabra de Dios en nuestras vidas para poder obtener las ventajas, los mismos beneficios que ella nos da al aplicarla. Entonces, al nosotros mezclar todos estos ingredientes, podremos obtener lo que nos promete esta palabra en los versículos que acabamos de leer. Entonces, vamos a definir lo que es una receta primero, para luego saber de qué se tratará nuestro tema hoy. Entonces, una receta es una fórmula de composición de un producto que incluye los ingredientes que intervienen en él y sus cantidades, el modo de elaborarlo y en ocasiones su forma de aplicarse, administrarse o de servirse. Entonces ya sabemos lo que es una receta. Ahora bien, Estefanía, ¿qué ingredientes contiene esta receta que vamos a hablar hoy? Esta receta de la sabiduría de Dios. Bueno, pues como leímos en los primeros versículos, vamos a ir paso por paso. Versículo 1 nos dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Entonces, ahí ya tenemos dos ingredientes. Primero, si recibieres mis palabras. ¿Y qué es recibir? Bueno, es tomar algo que se le da, tomar conocimiento de algo que le comunican, es aceptar, es admitir, es percibir. Entonces hoy el Señor nos quiere a nosotros enseñar lo que me ministró a mí. Eso es lo que vamos a compartir. Estefanía,
Tú me estás pidiendo sabiduría. Pero para tú obtener la sabiduría, tienes que mezclar unos ingredientes que si te falta uno de ellos, vas a obtener otra bebida. No la sabiduría orgánica que viene de mí. Entonces, lo primero que Estefanía tiene que hacer, lo primero que usted tiene que hacer, es recibir la palabra de Dios. Y muchas veces hay personas que puede que escuchen la palabra, se le entra por aquí, se le sale por aquí. Pero cuando usted recibe algo, usted no lo devuelve. Usted no simplemente lo ve ahí, sino que usted lo agarra. Cuando usted recibe algo, usted lo acepta. Viene a ser como un regalo. Yo le doy un regalo a usted. Ese regalo no me lo va a devolver usted a mí. O sea, nosotros no podemos devolverle la palabra a Dios. Si usted quiere devolvérmela a mí, entonces usted es que se lo va a perder. Y no va a poder recibir la receta que hoy Dios quiere entregarle para que pueda tomar esa sabiduría de Él, que nos va a hacer muy bien. Nos va a hacer muy bien. Entonces, recibir mis palabras es uno de los ingredientes. ¿Qué es recibir? Vuelvo y reitero, es tomar algo que se le da. El Señor nos ha dado su palabra, pero está en nosotros recibir esa palabra que Él nos da. Es aceptar, es admitir. ¿Ok? Entonces, otro ingrediente que vemos aquí, digamos la parte B del versículo 1, capítulo 2 de Proverbios, dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Entonces, tenemos que guardar los mandamientos de la palabra de nuestro Señor, la palabra que hemos aceptado. Entonces ya tenemos que agarrar esa palabra que Él nos ha dado y guardar los mandamientos. ¿Y qué es guardar? Bueno, es poner una cosa en un lugar donde no se pierda, para que se conserve en buen estado, o en el lugar en que le corresponde estar. ¿Dónde le corresponde los mandamientos, la palabra de Dios, estar en ti y en mí? ¿Solamente aquí o también tiene que bajar aquí? Tiene que bajar aquí. Porque muchas veces nos llenamos solo de conocimiento intelectual y no permitimos que la palabra pueda penetrar y quedarse ahí, donde fácilmente no se puede dañar. Porque de aquí fácil puede llegar aquí. Pero cuando solamente está aquí, el enemigo en cualquier momento la puede venir y arrebatar de nuestras mentes. Pero cuando está aquí, el Espíritu Santo puede traerla a tu mente, recordarte lo que el Señor ya te ha dicho, por cuanto la tienes guardada donde le corresponde, donde no se puede perder fácilmente y donde se puede conservar en buen estado. También es guardar, custodiar, cuidar, vigilar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Del corazón. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, de nuestros corazones, dependiendo cómo esté tu corazón y mi corazón, es conforme a lo que nosotros vamos a vivir. Si tu corazón, si mi corazón está lleno de la palabra de Dios, por cuanto la hemos guardado, nuestra vida va a llevarnos a una finalidad no igual que cuando tú no tienes la palabra de Dios dentro de ti. Porque cuando tú tienes la palabra de Dios en ti, vas a ir por un camino sumamente diferente a aquel que no tiene la palabra de Dios bien guardada, bien custodiada, bien vigilada y preservada dentro de su corazón. O sea, ya tenemos dos ingredientes. Son unos cuantos. Son alrededor de 7, si no me equivoco. Entonces, el primero es recibir la palabra de Dios. Primer ingrediente. Segundo ingrediente, los mandamientos del Señor que aprendemos en la palabra de Dios. Guardarlos. O sea,
vemos cómo el Señor nos da los ingredientes paso a paso. Y luego al final del mensaje, quiero explicar algo porque muchas veces, Estefanía, esto va para ti. Digo el mensaje completo. Estefanía se desespera mucho. Estefanía muchas veces quiere las cosas como vive el mundo hoy en día, instantáneamente. Pero para los que son vieja guardia, a los que antes pelaban el plátano y no lo compran pelado hoy en día, para los que antes pelaban la yuca y no la compran pelada hoy en día, porque hoy en día la vida está muy cómoda. Hoy en día tenemos demasiada comodidad, exageradamente. Demasiada comodidad. Y somos muy vagos, somos muy perezosos y a la vez somos bien desesperados. O sea, queremos las cosas rápidas, pero las queremos fácil. No queremos irnos paso por paso, pelando los víveres, pelando las frutas, para hacer ese batido orgánico que nos caiga bien. Preferimos ir y comprar las frutas que están peladas y frisadas, echarla y créame que no sabe igual. No sabe igual ni cae igual. Y no se obtiene los beneficios de la misma manera. Entonces, el recibir la palabra de Dios es un paso primero. Lo iba a dejar para el final, pero vamos explicándolo. Es un paso primero. Primero se recibe la palabra. Luego conocemos los mandamientos. Y entonces podemos guardar esos mandamientos que conocimos a través de la palabra. Tercer ingrediente. Para los que están anotando, tal vez aparece uno que anote. O puede volver al video. Eso es lo bueno de YouTube. Que pueden volver al video. Yo soy una que me predico una y otra vez viendo los videos. Y eso es bueno porque el Señor nos ministra otra vez. Tercer ingrediente, Estefanía, no hables tanto, no te desenfoques. Está en el versículo 3. Leemos. Santo Dios, no, en el versículo 2, perdón. Versículo 2, porque leímos el versículo 1. Entonces, versículo 2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Entonces, ¿cuál es ese ingrediente, Estefanía? Atento. El oído atento. El oído atento a la palabra que recibimos. Ya tenemos ese ingrediente en las manos. ¿Atento a qué? Al mandamiento de Dios que ya guardamos y estamos custodiando. Procurar prestarle oído. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Y qué es atento, Estefanía? Que pone atención en lo que hace o lo que escucha. O mira algo con atención. Que es cortés y amable con las personas. Es considerado, solícito, correcto, aplicado. Alguien que escucha, por ejemplo, en una clase, es alguien que es aplicado. ¿Por qué es aplicado? Porque no está distraído. Estefanía, no te distraiga tanto. No está distraído. No está pendiente a otra cosa. Está enfocado. Es cuidadoso. Es perseverante y es estudioso. Esa me gustó mucho, estudioso. Alguien que es atento es alguien que es estudioso. ¿Estudioso de qué? De la palabra que recibió y ya está guardando en su corazón. La estudia, pasa tiempo en la palabra. Siempre vamos a recalcar lo mismo. Porque es aquí donde hemos aprendido. Y es aquí donde, al igual que dice esta alabanza, la palabra de Dios es la única que nos va a mantener de pie. En el momento difícil, en el momento que nuestra fe quiera menguar,
por cuanto hemos permanecido en la palabra, ella nos va a recordar que esto es la herramienta. Que no importa lo que estemos viendo, no importa lo que estemos escuchando, es la palabra de Dios lo que tiene que valer en tu vida y en mi vida. Entonces, tercer ingrediente, atento. Atento, atento. Otro ingrediente que encontramos para la sabiduría de Dios en ese mismo versículo 2 es: si inclinares tu corazón a la prudencia. Si inclinares tu corazón. ¿Y qué es inclinar entonces? Desviar una cosa de su posición habitual, vertical u horizontal. Influir a una persona para que diga o haga algo determinado. ¿Qué le dijo David en una ocasión? Y esto me llegó ahora. En el Salmo 103, a su alma, ¿qué le dijo? Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, David inclinó su corazón, su alma. Le dijo: no, tú te quieres venir a preocupar. No, pero yo te voy a inclinar a la prudencia. Yo te voy a inclinar a que tú sabes que tú tienes que bendecir a Jehová. Tú tienes que bendecir su santo nombre. Tú no puedes olvidar ninguno de sus beneficios, porque David había experimentado el favor de Dios. Así que no importa lo que estemos atravesando, si aplicamos estos ingredientes, vamos a caminar en la sabiduría de Dios. Y si caminamos en la sabiduría de Dios, podremos obtener una vida cristiana en salud. En salud. Sigamos entonces. Dijimos que el cuarto ingrediente es inclinar. Entonces vimos cómo David inclinó su corazón. Le dijo: no, tú te desviaste. Vamos, vuélvete a la posición que yo quiero que tú estés, que sea de bendecir al Señor. Otro ingrediente, ingrediente número 5, se encuentra en el versículo 3. Si clamares a la inteligencia. Si clamares. O sea, ya tenemos que hemos recibido la palabra de Dios. Ya guardamos sus mandamientos en nuestro corazón. Estaremos atentos a nuestro oído. Aunque nuestro corazón se quiera ir y divagar para el otro lado, lo vamos a inclinar a lo que ya sabemos de la palabra de Dios. Y aprenderemos a clamar. ¿Y qué es clamar? Es pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. Es quejarse con gritos, pidiendo favor y ayuda. Gritar, gemir, lamentarse, quejarse, exclamar. ¿Qué dijo el Señor a Jeremías? Jeremías 33:3. Clámame y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Debemos clamar al Señor. Debemos de clamar a la inteligencia, nos está diciendo aquí. Si clamares a la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Lo que tú y yo ya sabemos del Señor, el conocimiento que al recibir su palabra, guardar sus mandamientos, ya tenemos adentro de nosotros. Clamemos al Señor, a su palabra. Clamemos a Él. Señor, tu palabra me dice: diga el débil, fuerte soy. Señor, ayúdame en esto. Tu palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si estás pasando una necesidad, clama a la inteligencia, clama a lo que ya tú sabes de Dios, que está guardado en tu corazón, que has prestado oído y que has inclinado también tu corazón a que no se desvíe para otro lado, sino que le has disciplinado para que se mantenga ahí. Clamar es nuestro ingrediente número 5. Nuestro ingrediente número 6 se encuentra en ese mismo versículo 3. Dice: y a la prudencia
dieres tu voz. Ay Dios, perdón, no, en el versículo 4. Como a la plata la buscares. O sea, hay que buscar. No podemos quedarnos estáticos. No podemos quedarnos como un niño. Ya después que hemos, digamos, escalado esos 4 o 5 ingredientes. Pablo en una ocasión dijo, cuando era niño, 1 Corintios 13, yo pensaba como niño, actuaba como niño, hablaba como niño. Pero ya cuando dejamos de ser niños, no podemos seguir en el mismo comportamiento. Tenemos que buscarla. Si usted no lo busca, el ingrediente para usted hacer esa porción de obtener ese vaso de la sabiduría de Dios, nadie lo va a hacer por usted. Nadie, ni por mí tampoco. Si yo tengo el deseo, si yo tengo el anhelo de obtener la sabiduría que le he estado pidiendo al Señor, yo tengo ya desde hoy que empezar a ir aplicando, procurando cada ingrediente hasta tenerlo todos. Y ya cuando lo tenga todos, automáticamente los mezclaré. Y al mezclarlo, obtendré ese batido de la sabiduría de Dios. Me gusta esa idea que me haya llegado de ser una receta. ¿Sabe por qué? Porque se hace más fácil, creo, para poder hablar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es buscar? Hacer lo necesario para encontrar o hallar una cosa o persona. Hacer lo necesario para llegar a conseguir algo. O sea, hay que luchar. Hay que luchar para obtener no tan solo un ingrediente. Porque ¿de qué me vale tener un ingrediente si me faltan los otros? No voy a obtener el batido con los nutrientes necesarios para poder alcanzar esa sabiduría. Porque una cosa es conocimiento. Lo podemos recibir al recibir la palabra de Dios y al guardarla en nuestros corazones. Podemos tener el conocimiento, pero no vamos a tener sabiduría. Ahora bien, cuando alcancemos la sabiduría, incluidos los ingredientes, estará la inteligencia y el conocimiento. ¿Ve? Entonces no es lo mismo tener el conocimiento y la inteligencia de la palabra de Dios, del Señor, que a tener sabiduría. ¿Por qué? Porque la inteligencia y el conocimiento no incluyen los ingredientes que la sabiduría sí incluye. O sea, nos beneficia de una manera mayor el obtener la sabiduría de Dios. Y ahorita vamos a hablar al finalizar de otra sabiduría que no es de Dios, que hay también. Entonces, buscar es hacer lo necesario para encontrar o hallar una persona o cosa, hacer lo necesario para llegar, conseguir algo o hallarse en una determinada situación o estado. Es averiguar, investigar, indagar, rebuscar, inquirir. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Me parece que si ustedes escudriñan la palabra, van a encontrar la vida eterna. Entonces, a nosotros nos conviene buscar, indagar la palabra de Dios. Y nuestro próximo ingrediente es precisamente ese. Escudriñar. Está ahí mismo. Ese sí está en el versículo 4. Y la escudriñar es como atesoro. Que ese escudriñar es examinar algo con mucha atención. Tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifestados, menos manifiestos. Es examinar, inquirir, averiguar, es rebuscar, es pulgar. Creo que he dado esta definición de escudriñar antes. Para los que saben qué es expulgar, cuando usted expulga, no sé si usted le ha dado piojos antes, le abren el pelo y buscan lo más profundo, lo que a simple vista no se ve. Así nosotros debemos de buscar en esa palabra que hemos recibido, esa palabra que hemos guardado, esa palabra que hemos atentamente escuchado y hemos inclinado nuestro corazón
hemos clamado y hemos buscado. Tenemos no solamente que buscar, sino indagar, entrar a lo más profundo de ella. Es por eso que en el videito pequeño que subí anteriormente, puse que era muy profundo este tema que íbamos a tocar hoy. Porque de verdad que me costó. Me costó y se me fue muy difícil concentrarme directamente para poder recibir lo que el Espíritu Santo, lo que Dios estaba tratando de ministrar a mi vida. ¿Por qué? Porque me di cuenta que me faltaban ingredientes. Me faltaban ingredientes en mi vida para poder tener ese buen batido de la sabiduría de Dios y poder tomármelo y obtener los beneficios que la palabra de Dios promete para nosotros. Amén. Entonces, luego de mezclar todos estos ingredientes que hemos leído, número 1, recibir mis palabras, la palabra de Dios, mis mandamientos, guardares, estar atento, el oído, inclinar nuestro corazón. 4, clamar. A mis 5, clamar. 6, buscar. 7, escudriñar. Mire lo que dice el versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea que hay un conocimiento, pero que no es de Dios. Entonces, cuando mezclamos todo esto, es que vamos a entender el temor de Jehová. Y si retrocedemos al capítulo 1 de ese mismo libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, nos da un detalle extraordinario. Vamos a decir, nos descifra lo que ese versículo 5 nos dice. Entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Cuál es el temor de Jehová? Versículo 7 del capítulo 1 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, al nosotros mezclar todos esos ingredientes, acabamos de entrar al principio de esa sabiduría que es de Dios. Y no tan solo eso, sino también dice, hallarás el conocimiento de Dios. El conocimiento que es de Dios será hallado cuando, voy a volver a leer, recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como tesoros. Cuando usted va a buscar un tesoro, eso es mucho indagar. Las películas que hemos visto, los caricaturas que hemos visto antes, cuando iban a buscar un tesoro, se buscaba, o sea, se buscaba profundo. No se buscaba ahí a simple vista. Se escudriñaba, se buscaba bien abajo, hasta toparse con ese tesoro. Así es para nosotros el poder llegar a la sabiduría de Dios, que vuelvo a decir, es profunda. No es a simple vista, como muchas veces vemos a las personas hablando, que fulano es sabio, fulano es sabio. La sabiduría no es decir, yo sé de Dios, yo conozco de Dios. La sabiduría está por dentro, pero también se refleja por fuera. Muchas veces nos llevamos de que alguien es sabio porque tiene mucha letra, porque tiene mucho conocimiento. No, es al aplicar ese conocimiento que está en nosotros, que ha venido por el oído, que ha llegado aquí a la mente y que ha bajado aquí al corazón. Es al aplicarlo a nuestras vidas que entonces podremos mostrar esa sabiduría que es la de Dios. Amén. Entonces entenderás el temor de Jehová. Cuando ya hayamos mezclado todos estos ingredientes, entonces entenderemos el temor de Jehová. ¿Qué es qué? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice,
y hallarás el conocimiento de Dios. Y me encantó el versículo 6 porque dice, porque Jehová da la sabiduría, la fuente a la cual nos vamos a pegar para que nos dé esa sabiduría es Dios. Y no es aquí que Dios está, es en su palabra. ¿Ves cómo siempre empezamos en la palabra y ahí siempre tenemos que terminar? Y como dice esta palabra, esta alabanza, en su palabra tengo que permanecer. Ella me mantendrá de pie. tenemos que no tan solo empezar en ella, porque hemos visto muchas personas que tristemente, y muchas veces esto como que quiere darnos temor a nosotros, por ejemplo a mí, que el Señor me está permitiendo compartir su palabra ahora. Esto me llenaba de un pavor grande, porque yo decía, Dios mío, pero ¿y si a mí me pasa lo mismo? Pero ¿sabes a quiénes les puede pasar lo mismo? Si decidimos dejar la palabra de Dios y no permanecer en ella. Pero si tú y yo permanecemos en la palabra de Dios, no tenemos que sufrir eso de empezar muy bien en la palabra de Dios y luego, ¡zas!, se nos olvidó. No, tenemos que perseverar hasta el fin, como nos dice la misma palabra. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos de no terminar como otras personas que tristemente hemos visto que terminan cuando empiezan un ministerio, cuando empiezan cualquier obra que el Señor pone en sus manos? O sea, cualquier función, porque la obra es de Dios. Cualquier función en la obra de Dios que Dios le permite en sus manos. Si mantenemos la palabra de Dios siempre presente, no descuidándola, no apartándonos de ella. ¿Se acuerdan como le dijo el Señor a Josué? A Josué, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Medita en ella de día y de noche. Y entonces, como dice el versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Eso está hablando día y noche, día y noche, día y noche, día y noche, buscando, hasta encontrar ese tesoro. Y luego que usted encuentra un tesoro, ¿usted lo suelta? No lo soltamos, porque fue algo que nos costó. Si nos esforzamos, en vez de ser, como yo dije al principio del video, no sea como Estefanía, que quiere todo automático, queremos todo rápido, queremos todo tipo microondas. En vez de ponerlo a la estufa, aunque nos cueste un poquito más de trabajo, aunque nos cueste y pueda sentirse como que nos tardamos más en poder hacer ese batido de la sabiduría, o sea, poder extraer del Señor esa sabiduría que Él quiere darnos a todos nosotros. Y eso lo vamos a leer en el libro de Santiago. Que Él quiere darnos a nosotros. No nos desesperemos. Vayámonos paso por paso. Mira cómo se lo detallaron aquí. Salomón dijo, hijo mío, primero, si recibieres mis palabras, recibamos la palabra de Dios. Luego le dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Guardemos dentro de nosotros la palabra que recibimos de parte del Señor. Haciendo estar atento tu oído. Demos disciplina a nuestros oídos para que se acostumbre a estar atento. A mí, no sé a usted, a Estefanía se le hace muy difícil concentrarse en la palabra. Concentrarse no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos muchas distracciones hoy en día. Por ejemplo, usted no está viendo lo que está pasando detrás de cámara ahora mismo. Pero yo tengo a mis 3 hijos detrás de cámara. Y puedan que escuchen 1 que 2 ruidos o 2 o 3 o más. Porque ellos están aquí. Y usted dirá, Estefanía, ¿cómo puedes hacerlo? El Señor
el Señor nos ayuda de verdad. Es un reto fuerte, pero el Señor nos ayuda ¿a qué? A ir disciplinándonos, a no importando toda la distracción que hay en el mundo, enseñar a nuestros oídos a estar atentos y también a inclinar nuestro corazón a la prudencia. ¿Para qué? Para que no se desvíe, para que no se vaya detrás de otras cosas, que sea fuera de esa palabra que hemos recibido de Dios, de esa palabra que hemos decidido guardar en nuestro corazón y de esa palabra que le estamos enseñando a nuestro oído a estar atento, a escucharla a diario, todos los días, a cada momento, a cada instante. Y entonces, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como a plata, o sea, le está añadiendo. Día a día el Señor va a ir añadiendo esos ingredientes a nuestras vidas. Lo que está en nosotros es perseverar, es aguantar esos ingredientes hasta que lo tengamos todos. Yo no los tengo todos. Y me di cuenta hoy, de que le faltaban esos ingredientes a mi batido de sabiduría. Pero confío que el Señor, al igual que a ti también, me va a dar cada uno de esos ingredientes. Y cuando yo los tenga en mis manos, créame que voy a hacer ese batido. Vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Vamos a tomar ese batido de la sabiduría de Dios y vamos a obtener esos resultados que serán muy beneficiosos para ti y para mí también, para nuestra vida como cristianos. Amén. Versículo 7 dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, ese escudo a los que caminan rectamente. O sea, cuando ya entonces estamos en la sabiduría de Dios, volvemos a repetir el versículo 7 del capítulo 1 del mismo libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es el principio de la sabiduría? Es el temor. ¿El temor a quién? A quien nos está dando esa sabiduría. Entonces, cuando ya estamos en la sabiduría, ¿sabes qué? Él será un escudo. Mira qué beneficio vamos a recibir. El Señor será un escudo alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque andamos rectamente, por cuanto andamos en su temor. Cuando empezamos entonces a aplicar esa sabiduría a nuestras vidas, ya no va a ser lo mismo que yo saber que no debo de hacer X o Y, pero como quiera voy y lo hago. Sino que por cuanto ando en sabiduría, ando en el temor del Señor, no lo voy a pensar solamente, sino que voy a temer en hacerlo. ¿Ve la diferencia de solo tener el conocimiento, la inteligencia de la palabra de Dios? Y vemos esto hoy en día muchísimo. Muchos jóvenes que quieren servirle al Señor, pero solo se han llenado de conocimiento y no han esperado a recibir todos esos ingredientes de parte de Dios que los ayudará a andar bajo el temor, por cuanto han entrado al principio de lo que es la sabiduría de Dios. Entonces es este escudo a los que caminan rectamente. Y voy a compartir 2 versículos más, 3 versículos. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Mire lo que hace la sabiduría de Dios. Nos hace entender la justicia, el juicio, la equidad y todo buen camino. O sea, ahí añadimos también el discernimiento. Vamos a saber discernir entre el bien y el mal, entre una media verdad y la diferencia de la verdad total. ¿Por qué? Porque andamos en el temor de Dios, que ya lo hemos aprendido, conociendo, recibiendo, perseverando, guardando, inclinándonos, estando atentos, escudriñando y buscando la palabra de Dios. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades,
que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Iba a leer 2 o 3, pero no, creo que voy a leer el capítulo completo, porque ahí está tantos beneficios que luego de haber entrado a la sabiduría de Dios, podemos obtener. No tan solo el hecho de tener todos los ingredientes y mezclarlos y tomarnos ese batido de la sabiduría de Dios, sino los beneficios que hará a nosotros. Dice el versículo 16, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos. Mire de qué camino nos va a librar el andar bajo ese temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. Un batido que nos va a hacer muy bien. Y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. ¿Ves? Todos los beneficios que podemos obtener luego de permitirle a la sabiduría entrar a nuestro corazón con todos los ingredientes que leímos al principio. ¿Y qué más podemos decir, Estefanía? ¿Qué más nos puedes compartir de la palabra? Bueno, quiero compartir 3 más pasajes bíblicos. Santo Dios. 3 o 4 más. Vamos a ver. Santiago, libro de Santiago, nos dice, al igual que el versículo 7 del capítulo 2, dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. El libro de Santiago nos dice en el versículo 5, capítulo 1, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si al igual que Estefanía, estás pidiéndole sabiduría a Dios, el Señor te la va a dar, si se la pides. Y mira qué dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Entonces, es ahí donde vuelvo a recalcar el ejemplo que traímos ahorita, de cuando vemos a una persona que empezó en la palabra, pero no permaneció. O sea, estaba camino a la sabiduría porque iba recibiendo los ingredientes que el Señor nos va dando cada día. Esto es un proceso. Esto es un paso a paso. Un niño nace y al otro día está grande. No, sino que lleva un proceso. Asimismo, nosotros constantemente permaneciendo en la palabra de Dios, llegaremos a ese punto de toparnos con ese tesoro, que es la sabiduría de Dios. Vamos a toparnos con esa fuente, que es Dios mismo quien da ese tesoro, que es su sabiduría. Y es un don, es un regalo. Tú y yo no lo merecemos, pero en la misericordia tan grande de nuestro Dios, Él la ha querido otorgar a nosotros. Capítulo 3 del mismo libro de Santiago, versículos 13 al 15 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Tenemos que saber la diferencia a la sabiduría de Dios y a esta sabiduría de la cual habla Santiago, porque esta sabiduría
habla de celos amargos, contención en vuestro corazón, de jactancia y de mentira. Stop, nene, please. Perdón, es mi hija menor. Entonces, no es la misma que acabamos de leer en el libro de Proverbios que el Señor nos dará. ¿Por qué? Porque la que el Señor nos dará nos va a llevar por un camino sumamente diferente a este. No será el mismo, sino que nos llevará a un camino recto, a un camino que el Señor nos ha de guardar. ¿Por qué? Por cuanto andamos en su temor. Quien anda en el temor de Dios no anda en celos amargos ni en contención. No anda mintiendo, no anda con jactancia, no anda en nada de eso. Así que hay una sabiduría que es diabólica, que es terrenal. No caigamos en esa sabiduría. No mezclemos esos ingredientes con los ingredientes que van para la sabiduría de Dios. Son dos diferentes batidos. Uno que le va a hacer daño y otro que le va a beneficiar. Amén. Leemos también en Colosenses. Me encanta lo que dice en Colosenses, capítulo 1. Es increíble la transformación que puede hacer la sabiduría en nosotros andar llenos de esos ingredientes del Señor en nosotros. Versículos 9 al 14 del primer capítulo de Colosenses dice: por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Discúlpenme, por favor, que es mi niña menor que necesita usar el baño. Gloria a Dios. Entonces dice: y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabe para qué? Mire lo que dice: para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo, Estefanía? ¿Cómo es digno? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Porque no vamos a parar de crecer. No vamos a parar. Porque seremos perfeccionados cuando Jesucristo venga. Entonces ese es solo, digamos, una vitamina que el Señor nos está dando, la sabiduría. Mire qué más dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El andar en la sabiduría de Dios, el ser lleno de todos esos ingredientes, nos va a llevar a caminar como es digno. ¿Qué dijimos entonces? Personas que empiezan al principio y luego no andan como es digno. ¿Por qué? Porque se han dejado de llenar del conocimiento de Dios, que está donde empieza, permanece y terminará siempre en la palabra de Dios. Es aquí donde tenemos que permanecer. Es ahí donde tenemos que permanecer. Entonces, ¿cuál es la ventaja, el beneficio de esta receta de sabiduría? El temerle a Dios te encaminará a experimentar muchas ventajas. Muchas ventajas. Entonces, al fin y al cabo, a quien le beneficia es a ti y a mí. ¿Por qué? Porque vamos a andar agradando al Señor en todo y llevando fruto en toda buena obra. O sea, todo lo que nosotros hagamos para el Señor va a tener su fruto. Entonces, nos vamos a conformar con hacer la obra, pero que no lleve fruto. Yo prefiero esperar a que el Señor me dé todos los ingredientes que me han de llevar a toparme con ese tesoro que es su sabiduría, que me ha de llevar a toparme con esa fuente que es Dios mismo y a recibir de parte de Él ese batido
sin faltarle un ingrediente. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces yo voy a obtener los nutrientes necesarios que mi cuerpo necesita para llevar a cabo su buena obra, llevando fruto, y creceré aún más, estar más saludable en el Señor. Saludable en Él es lo que queremos estar. Estaré fortalecida con todo poder. ¿Conforme a qué? ¿A la potencia de Estefanía? ¿A lo que Estefanía pueda? No, conforme a la potencia de su gloria. Para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para poder participar de esta herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado. Ya no tenemos que seguir tomando esos batidos de antes, de la sabiduría terrenal que nos habló Santiago. Ahora tenemos una receta nueva. El Señor hoy nos ha entregado para poder tomarla y recibir esos nutrientes. Ya estamos casi terminando. Quiero compartir también Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Deuteronomio 6. Aquí estamos. Versículos 1 al 9 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra. Lo que el Señor nos está enseñando, esos ingredientes que nos está dando, es para que lo pongamos por obra. No solo para que se quede aquí en el intelecto. Recuerden, no es lo mismo conocerle solo de aquí que ponerlo aquí, y lo que está allá adentro, entonces reflejarlo por fuera. Esa es la sabiduría. Esa es la sabiduría. Reflejarlo por fuera. ¿Cómo? Como nos dijo Santiago, mostrándola en sabia mansedumbre. ¿Con qué? Con nuestra conducta. Entonces, por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué? Dice Deuteronomio. ¿Para qué entonces, Estefanía, vamos a poner en práctica? ¿Para qué vamos a poner por obra todos esos ingredientes? Mientras se van mezclando ahí, mientras lo vamos recibiendo de parte del Señor, su palabra, guardándole en nuestro corazón, poniéndole oído, inclinando nuestro corazón también, clamando, escudriñando, buscando. ¿Para qué? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Cuándo? De vez en cuando, todos los días, que no falte un día, para que tus días sean ¿qué? Cortados, prolongados. ¿Ve el beneficio otra vez? Hay un beneficio grande, que si estamos dispuestos a esforzarnos y a ser valientes, como el Señor le dijo a Josué, y no apartarnos, al igual que Él le dijo a él, sino más bien perseverando en esta receta, no alterándola. No altere los ingredientes, porque no le va a salir igual. Aunque le sepa igual, no le va a dar los beneficios que usted y yo vamos a necesitar. Seamos orgánicos, no cambiemos esos ingredientes, porque entonces no vamos a obtener lo que el Señor quiere darnos, que es su sabiduría, no la terrenal, no la diabólica. Oye pues, oh Israel, y cuida, guardarlo. Cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? ¿A ponerlo por obra para nada? No. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, Estefanía, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No es eso lo que nos está diciendo, no son esos los ingredientes que nos está dando. Proverbios 2 son los mismos ingredientes. Nos lleva a ¿qué? A amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas. Si recibimos su palabra, si la guardamos en nuestro corazón, si ponemos nuestro oído atento, si inclinamos nuestro corazón también a lo que ya conocemos de la palabra de Dios, si escudriñamos, si buscamos la palabra de Dios
como a tesoro, como a la plata. ¿Qué va a pasar? Vamos a amar al Señor con toda nuestra alma, nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No solamente la escribamos, mire cómo nos dijo al principio, para que la pongáis por obra. Primero hay que ponerla por obras. Porque muchas veces vemos en casa que la palabra de Dios está ahí, está abierta. Solo que la conocemos. Así el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero estamos aplicando eso a nuestras vidas. Estamos extrayendo lo que ese ingrediente nos da a nosotros. No es lo mismo usted comprar una fruta y decir, yo tengo una fruta en la nevera. Pero si usted no se la come, usted no va a sacar el provecho que esa fruta le está dando. Con usted tenerla ahí en la nevera, eso no le va a causar ningún efecto. Estefanía, tienes que comerte tu fruta. Cómete tu fruta. Cerramos con este versículo que viene a repetirnos lo mismo. Yo sé que tal vez usted dirá, Estefanía, tú repites lo mismo. Es que la palabra de Dios, el mensaje no cambia. Siempre será el mismo mensaje. Será el mismo mensaje. Claro está, no siempre vamos a predicar de la sabiduría, pero siempre vamos a empezar, a permanecer y a terminar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, que es la que nos va a nutrir. Amén. Capítulo 22 de Mateo, versículo 37, y terminamos por hoy. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. He aquí los ingredientes otra vez, repetidos por Jesús mismo. ¿Para qué? Para que no se te olviden que solo esos ingredientes podrán darte ese batido orgánico que va a beneficiarte a ti y va a beneficiarte a mí. Ya yo cumplí, te di la receta, espero que hagas ese batido. Recuerda no desesperarte, porque llevará su tiempo tú y yo recibir cada uno de esos ingredientes de parte del Señor. Mientras más vayas buscando la palabra de Dios, aceptando la palabra de Dios, mientras más tú vayas guardando la palabra de Dios en tu corazón, mientras más tú vayas inclinando, amando al Señor, buscando en su palabra y también escudriñándola, vamos a tener ese batido que nos hará bien a ti y a mí. Te di la receta, no te desesperes, pacientemente esperé en Jehová. Digo el salmista en una ocasión, no te desesperes, no sea como Estefanía, que quiere las cosas tipo microondas. No, esperemos en el Señor. Él nos dará todos los ingredientes que necesitamos para poder hacer ese batido que nos va a beneficiar. De parte de Él mismo, porque recibiremos esos ingredientes de Él mientras más nos apegamos. ¿A qué, Estefanía? A la palabra de Dios. Yo anuncio buenas nuevas hasta que Jesucristo vuelva. Dios te bendiga. No puedo caer en su palabra, tengo que permanecer. Ella me mantendrá de pie. Aunque te confieso, mis fuerzas son pocas.